Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Rubén Galacio, una figura importante del socialismo de Santa Fe, ex ministro de Gobierno de la provincia, diputado provincial electo. Rubén, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano, lo mismo a la teleaudiencia. Gracias por venir. Rubén, me interesaría empezar por, estamos a pocos días del balotaje, un evento muy importante, pero es una elección que va a ser una bisagra para la historia argentina. Me interesaba consultarles sobre la posición del socialismo. Quizás había una posición más cómoda de neutralidad, que adoptaron muchos espacios. Bueno, el socialismo tomó la definición de acompañar a Massa con críticas, pero acompañar a Massa. ¿Por qué? Sin duda, porque Milei no es opción. Personalmente lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la elección del 22 de octubre, porque es un autoritario, es un antidemocrático, claramente, es una persona violenta. Y Argentina necesita cambiar, necesita ir a otro proceso político en donde consensuemos transformaciones que son imprescindibles, porque nadie está conforme ni de acuerdo con la realidad que vivimos. Inflación más del 100, pobreza en los jóvenes arriba del 50, trabajo en negro indefendible e incomprensible para la realidad argentina, pero no es con Milei. O sea, para poder discutir lo que viene, e incluso en un rol opositor, como lo hemos sido y lo seguiremos siendo, necesitamos el funcionamiento de la democracia. Y Milei no da esas garantías. Entonces creo que esa es lo que divide las aguas. ¿Es que con Milei puede haber una ruptura del orden democrático en Argentina? Por lo menos no como conocemos el funcionamiento de las instituciones. Y ya lo está anunciando ahora, poniendo en dudas la legitimidad de los procesos electorales. Yo puedo entender que un periodista que ni siquiera vive en Argentina en estos días haya en una charla que tuvo en un medio con Milei pongan en duda el proceso electoral, porque no lo conoce, pero no un candidato a presidente. Puedo pensar que en alguna mesa siempre, en las miles y miles, en Santa Fe tenemos 7.000 y pico de mesas, que en alguna trampa, que no es obviamente justificable ni mucho menos, pero que no incide en un resultado electoral, pueda hacerse. Pero las autoridades de mesa son ciudadanos electos por la justicia electoral, entonces eso implicaría una conspiración de toda la ciudadanía. Y la verdad, autoridades de mesa han sido maestros, profesionales, trabajadores de todo el país, y son los que son los responsables del escrutinio. Parece ahí repetirse el guión de lo que pasó en Estados Unidos primero, en Brasil después. En caso de que no haya un resultado favorable, preparar las condiciones, no digo para una insurrección, pero por lo menos para generar una situación de tensión, de conflicto. Bueno, es que hoy Milei representa esa corriente de pensamiento que no es aislado, sino que tiene otras expresiones, desde el país más importante de la Tierra como Estados Unidos, o un socio estratégico como aquí en Brasil, Trump, Bolsonaro, pero también lo estamos viendo hoy con manifestaciones en España que quieren condicionar la conformación del gobierno de Pedro Sánchez. Y esto también está en las antípodas del pensamiento socialista, porque nosotros somos parte también de organizaciones internacionales que defendemos la democracia, que defendemos el medio ambiente, que defendemos los nuevos derechos, que estamos a favor de un Estado presente en cuestiones indispensables como la salud y la educación. Milei representa todo lo contrario. Ahora, Rubén, me interesaba también destacar algo. En un momento donde buena parte de la política son decisiones individuales de referentes o de tribus, de espacios pequeños, el socialismo tomó una definición que fue juntar a toda la dirección nacional del partido, inclusive con sectores que piensan bastante diferente de la política, y se selló una posición común por unanimidad. Me parece que es algo bueno, porque seguimos siendo un partido que funciona y nosotros siempre vamos a defender eso. Y como militante de casi 40 años del Partido Socialista, para mí es un motivo de orgullo. No solo por coincidir desde lo personal y desde mi historia política con la definición que se adoptó nacionalmente, sino porque esto demuestra que así entendemos la manera de hacer política. En la provincia pasó lo mismo. La gran mayoría votó en un congreso. Yo no sé cuántos hicieron congresos como el nuestro, en donde se discuten, se debaten, a veces no nos ponemos de acuerdo en todo, pero después se vota. La Alianza para Conformar Unidos la votó más del 70% de los congresales, en un congreso de casi 500 compañeros y compañeras. Ese es el funcionamiento que tiene el socialismo, lo reivindicamos y lo vamos a sostener.
Rubén, Massa está llamando, por lo menos en campaña, ¿no? Esta idea de armar un gobierno de unidad nacional con los mejores de cada uno de los espacios políticos. ¿El socialismo, o por lo menos referentes del socialismo, podrían participar de ese eventual gobierno de Massa? No entiendo la política de esa manera. Yo creo que Argentina hoy tiene que elegir entre Milei y Massa. Nosotros preferimos a Massa. Pero la unidad nacional la entiendo cuando uno tiene una amenaza externa. Entonces uno convoca al país a defenderse. Nosotros lo que necesitamos es un acuerdo en donde establezcamos objetivos a mediano plazo, es decir, una nueva reforma impositiva, qué hacer con la explotación de los recursos naturales, cómo hacerlo sin afectar el medio ambiente, porque estamos a veces, o vamos de un extremo a otro, o lo hacemos expoliando los recursos naturales y contaminando, o impidiendo que se haga nada. Entonces digo, ¿cómo trabajamos esas propuestas? Creo que vamos a estar de acuerdo en que hay que seguir invirtiendo en educación, en ciencia y tecnología, en generar riquezas. Cuando le hablo de una nueva política tributaria, o sea, Argentina, la macroeconomía estalló, y una de las cosas que estalló es lo tributario también. Entonces, no solo es el déficit por el gasto del Estado, sino también rediscutir los ingresos y cómo obviamente se gastan. Entonces, no creo que sea la unidad nacional. Sí creo, y en esto participo, y no sea poniendo un hombre en el gabinete, eso no sirve de nada ni define nada. Sí creo en los acuerdos de políticas a largo plazo, y ojalá el nuevo presidente entienda que ese es el camino. Rubén, en las elecciones a nivel nacional fue una alianza con el gobernador Schiaretti, Nacemos por nuestro país. Él está en una posición diferente, por lo menos lo que se ve en estos días. ¿Les gustaría o les hubiese gustado que Schiaretti tome una posición más similar a la del Partido Socialista? No, nosotros en esto definimos como socialistas. Las alianzas electorales son son definiciones para una coyuntura electoral. Cuando pasan las elecciones, cada uno sigue actuando en la sociedad en base a sus valores, principios, a su historia, y es lo que hacemos. Definimos por nosotros, los demás darán respuestas por ellos. Y en el caso de Puyaro, también él está en esta posición más de neutralidad. Bueno, por eso también tiene sus argumentos. Entiendo que él hoy es el emergente de una coalición amplia. No todos pensamos igual nacionalmente en la coalición. De hecho, el PRO dentro del propio PRO tiene posiciones diferentes. Así que bueno, entiendo que él tiene que hoy pensar más como gobernador electo y representante de todos los santafesinos y santafesinas que como dirigente partidario. Y en ese sentido entiendo esta posición. Rubén, pensando en lo que viene, ¿tienen definido ya cuál va a ser la agenda para esta nueva legislatura que va a integrar? Bueno, creo que después de tanto aspirar a tener mayorías propias para impulsar cambios, hoy la ciudadanía nos ha acompañado. Creo que debemos devolverle austeridad a la legislatura, más trabajo. Yo creo que es impensado esto de que uno asume el 10 de diciembre y antes de fin de año entra en receso y volvemos en febrero. Más allá de que la Constitución establece las sesiones ordinarias y extraordinarias, creo que hay que cambiar la metodología de trabajo, y eso es voluntad y decisión política, y obvio plantear las grandes transformaciones como la reforma constitucional. Hoy tenemos que eliminar privilegios, avanzar en nuevos derechos, reformar la estructura institucional de la provincia que fue pensada para hace 60 años atrás, y hoy la realidad es otra. ¿Cuáles deberían ser esas transformaciones institucionales? Bueno, primero eliminar privilegios. Es inconcebible que un legislador tenga fuero. Todos los ciudadanos iguales ante la ley. Segundo, ver desde mandatos, desde presidente comunal hasta los legisladores. Yo no participo de la idea de que los legisladores están eternamente en el cargo por más que te voten. Lo mismo pasa con los jueces de la Corte Suprema. Nuestra Constitución lo establece en 65 años. Después buscaron un atajo porque la Constitución Nacional lo establece en 75. También vieron que los jueces son inamovibles. Y entonces a partir de todo eso se generó un vacío jurídico en donde hoy un ministro de la Corte está hasta el día que él quiere. Y una cosa es la inamovilidad de los jueces, que entendemos que hay un mecanismo para relevarlos si no están cumpliendo correctamente la función, y otra es la perpetuidad. No puede ser que tengamos jueces de la Corte por más de 25 años, que tienen ya una edad más que avanzada, que hoy la realidad exige otro protagonismo. Entonces, esas cosas la Constitución tiene que ser claro. El voto joven, no puede ser que uno interprete que pueden votar y otros que no. Digo,
mañana uno puede interpretar que el gobernador puede ser reelecto. No, digo, entonces la Constitución tiene que ser clara. Amén de incorporar nuevos derechos que hoy los hemos conseguido por ley, pero no están en la Constitución. ¿Cree que la Corte debería, digamos, renovarse por completo? Sí, no tengo dudas. No sé si por completo, pero por lo menos renovarse. Y además también comparto lo que se ha dicho en estos días de lograr un funcionamiento distinto. Cuando fui legislador hicimos una reforma importante al Código Procesal Penal, ni hablar, también al laboral. Y de eso me enteré en estos días que no se ha implementado nada y ya han pasado 5 años. Entonces, ¿quién rinde cuentas de esa falta de vocación transformadora en el Poder Judicial? Creo que si yo le pregunto a usted si alguna vez tuvo posibilidad de entrevistar a un ministro de la Corte, no sé, a 1 o 2, hay otros que son desconocidos, no para usted que es periodista político de uno de los medios más importantes del país, sino para, imagínese, para la inmensa mayoría de los santafesinos. Entonces creo que hoy la sociedad, preservando, como le digo, el principio de inamovilidad, tiene que exigir otros resultados de la justicia. ¿Cuáles deberían ser los perfiles de los nuevos ministros? Gente con experiencia, pero con la vitalidad suficiente para trabajar todos los días mucho tiempo. Nadie duda, uno le podrá gustar o no lo que hace un ministro, pero la mayoría 7x7 y muchas horas. No sé si eso se da en el Poder Judicial. En el Legislativo lo mismo, y además tenemos que ir a elecciones y que la gente nos ratifique cada 4 años. Entonces, la inamovilidad está bien, pero que se gane eso con trabajo. Rubén, una de las instituciones quizás cuestionadas, o por lo menos observadas, es el Senado, que permanentemente se le ha señalado como la Cámara que frena las distintas iniciativas que vienen de diputados. ¿Debería reformarse esta Cámara? Por ejemplo, se habla mucho de representación por minorías o inclusive por regiones. Bueno, el Senado representa al territorio y yo creo que eso está bien. Pero además la ciudadanía misma ahora ha renovado el Senado. Y se incorporan senadores nuevos por Rosario, por Santa Fe, por Belgrano, por San Martín, por Garay, por San Javier, y además gente joven, gente con nuevas ideas. Ojalá el Senado también en el trabajo cotidiano acompañe los cambios que Santa Fe necesita. Hay una sensación de que es medio una ahora o nunca, ¿no? En términos de determinadas reformas, que son una ventana de oportunidad para poder avanzar con una serie de cuestiones pendientes, ¿no? Bueno, hasta ahora todos eran reformistas, los partidos, los legisladores, hasta que llegaba el momento de votar. En Unidos hemos dado muestras de que queremos avanzar en las reformas. Tenemos mayoría en Senado, porque tenemos 13 senadores sobre 19, y tenemos una importante mayoría en diputados sin llegar a los 2/3, pero podemos, creo que, construir el consenso, porque dentro de los espacios minoritarios hay legisladores que siempre han estado proclives a reformar la Constitución, así que yo creo que es una tarea para los legisladores y las legisladoras, pero que esta vez no tenemos excusa. Muchas de estas reformas quizás parecen alejadas, ¿no?, a las preocupaciones de la ciudadanía del día a día. ¿Van a ser en un primer momento? ¿Están pensadas más para una segunda parte del mandato de Puyaro? Tiene que ser cuando se den las condiciones, pero hay que empezar a trabajar desde el primer día. Para los cambios hay que hacerlo desde arranque, si no, el tiempo en esto nunca juega a favor. Así que mientras antes avancemos, mejor. Después la realidad va determinando, pero insisto, esto más que ser una tarea del Ejecutivo es una obligación que tenemos los legisladores, obviamente coordinando con el Ejecutivo, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Rubén, en las PASO fueron con 2 listas que expresaban al socialismo. Ahora ya en la nueva legislatura va a haber un solo bloque, hay posibilidad de que haya 2. Nosotros vamos a estar dentro de Unidos como legisladores del Partido Socialista. Después la dinámica de cómo funcionamos tiene que ver más con cuestiones del trabajo cotidiano que de definiciones políticas de fondo. En general, nosotros siempre somos partícipes de la idea de que tenemos que trabajar en unidad. Si lo exigimos para resolver acuerdos a nivel macro, a nivel nacional, no podemos estar después dividiéndonos en la micro. De todas maneras, somos conscientes de que Clara García tiene toda la legitimidad y nosotros no dudamos en que tiene que ser la presidenta de la Cámara. Tiene que ser la presidenta, claro. Sí, porque de la misma manera que este es un cuerpo colegiado y todos participamos en las definiciones políticas, también la ciudadanía ha dado una señal, primero,
otorgándole el triunfo en la elección interna y después la elección general. Entonces, esa legitimidad la ha ganado con su trabajo político y hay que reconocerlo. Rubén, gracias por venir. No, gracias a vos. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Estivo.